Hola chicos, buenos días, ¿me pueden escuchar? Buen día, doctora, sí se le escucha. Buenos días, doctora. Sí, ¿Qué tal chicos? ¿Cuántos son en total ustedes? ¿10 o faltan más? Somos 39, doctora. No, pero del grupo, me parece que ahorita no entran 39. Doctora, buen día. Me parece que somos 13 en este subgrupo. Ya, bueno, soy la doctora Elizabeth Guevara y el día de hoy vamos a empezar lo que es la parte introductoria, tanto la estructura de la piel como la semiología, ¿no? Tener en cuenta pues que la piel tiene una función de barrera, ¿no? El cual va a estar dada básicamente por la epidermis. Tiene múltiples funciones. Una de ellas es mantener el equilibrio, por ejemplo, el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Por otro lado, también tiene una función termorreguladora, va a regular la temperatura corporal, va a evitar la pérdida transepidérmica de agua y en su estructura también van a haber ciertos organismos, organelos que nos va a permitir detectar todos los sentidos, ¿no? Tanto de tacto, vibración, dolor, temperatura. También tiene función secretora a través de las glándulas apócrinas, écrinas o holócrinas y la función de barrera, ¿no? Tanto de barrera mecánica, pero también debemos recordar que en la piel existe todo un sistema inmune que funciona y eso también es una forma de un sistema inmune innato, ¿no? Que vamos a tener todas las personas. Cuando hablamos de la estructura de la piel, principalmente vamos a decir que son tres capas bien definidas. La parte más superior, la epidermis, la parte intermedia, la dermis, y la parte más inferior, la hipodermis. ¿No? Cuando hablamos de esta epidermis va a constar de tres capas, ¿no? La parte más superficial está el córneo, ¿no? Como ustedes pueden, también luego el estrato lúcido, que ya hay granulitos, luego viene el estrato, perdón, lúcido, luego el granuloso. El espinoso es donde, como ustedes ven ahí, la línea, el color amarillo, donde vemos que hay células grandes, poliédricas, cuboidales, ¿no? Y en la parte más basal, la de la línea naranja, el estrato basalo germinativo, donde los queratinocitos van a tener una actividad mitótica elevada, una gran proliferación celular. Entonces, como vemos acá, esta epidermis, en el lado derecho se refleja como un color un poquito más eosinofílico, ¿no? Y ustedes ven una hilera de células en la parte basal, eso es porque ahí vamos a encontrar también los melanocitos, ¿no? Esto es importante observar cómo es que el queratinocito, conforme va migrando hacia la parte superior, 1, 2, 3, 4, va perdiendo su núcleo y se va aplanando, siendo la parte más superior la del estrato córneo, donde los queratinocitos son más alargados y ya no tienen núcleo. Entonces, en la epidermis vamos a encontrar múltiples poblaciones celulares, la más grande los queratinocitos. También vamos a encontrar melanocitos y las células de Langerhans que tienen función inmunitaria. Como ya vimos, los queratinocitos basales van a tener una actividad mitótica elevada. Luego sigue la capa espinosa, donde van a ser las células más poliédricas, grandes y que tienen múltiples, un tamaño grande. Y van a estar unidos entre sí mediante estas uniones intercelulares denominadas desmosomas, las cuales son estructuras que van a permitir la cohesión celular. El estrato granuloso, donde las células disminuyen de tamaño y principalmente en su citoplasma van a tener múltiples gránulos de queratoyalina, ¿no? Y luego finalmente en la parte más superior tenemos el estrato córneo, ¿no? Los queratinocitos, como han podido ver, forman el 90% de toda la población celular, ¿no? Y en la parte, además, como ya mencionamos, los melanocitos son en menor porcentaje. Más o menos la proporción de queratinocito-melanocito es 1 a 10, ¿no? O sea, por cada 10 queratinocitos hay un melanocito. Y las células de Langerhans que tienen función inmunitaria, ¿no?
Las células de Merkel también van a tener básicamente función táctil, ¿no? Y en la parte más profunda tenemos a la dermis. La dermis es la que va a servir sobre todo de soporte a la epidermis, va a servir también de nutrición, porque en el interior de la dermis vamos a encontrar el plexo vascular superficial y profundo que va a nutrir a la epidermis por difusión, ¿no? Dentro de la dermis vamos a tener ciertas estructuras como colágeno en mayor porcentaje. También van a haber fibras elásticas, como podemos observar aquí. Y también pueden haber algunas células como macrófagos, ¿no? Mastocitos, no siempre, casi nunca hay mastocitos. En algunas entidades como la mastocitosis, estos van a estar aumentados, ¿no? Y la hipodermis, que es la que va a albergar pues las estructuras como los folículos pilosos, ¿no? El plexo vascular superficial y profundo, y los diferentes organelas como por ejemplo el corpúsculo de Pacini, cuya función va a ser em, detectar la sensación de vibración de Meissner, tiene que ver con la sensibilidad táctil fina, Ruffini con el calor, Krauss con el frío, y bueno, lo que mencionábamos, los anexos cutáneos que vamos a tener al folículo piloso, ¿no? Con todas sus estructuras, como podemos ver ahí, las glándulas sebáceas también, que tienen mucha influencia hormonal para su control, ¿no? Y muchas veces, a veces son colonizados tanto por P. agnes, que en el acné, y Malassezia y Pityrosporum ovale en el caso de la, de pityriasis versicolor, ¿no? O dermatitis seborreica. Las glándulas apócrinas, estas van a ser las que están directamente, van a desembocar al folículo pilosebáceo, ¿no? Y estas son las formas de secreción que van a presentar las glándulas sudoríparas apócrinas o las écrinas, que son más directas, ¿no? Entonces, otro de los anexos cutáneos, aparte del folículo piloso que se mencionan, también son las uñas, ¿no? Las uñas van a tener su estructura, como ustedes pueden ver, una lámina ungueal sobre un lecho ungueal, y en la parte más proximal la matriz, que es donde se va a originar la uña, ¿no? Tener en cuenta que las uñas tienen un crecimiento no muy rápido. Más o menos las uñas de las manos crecen 2 a 3 milímetros por mes, y la de los pies de 1 a 2 milímetros. Por tanto, a veces el tratamiento hace que sea un poco largo cuando hablamos de tratamiento de hongos de uñas, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos un breve repaso de parte de todo lo que es la estructura de la piel. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que aclarar, chicos? Doctora, Todos. una pregunta. Arriba mencionó en los anexos cutáneos de la glándula sebácea el Propionibacterium acnes. ¿Para qué patología mencionó? Para acné. Cuando se hable de acné, vamos a ver que está involucrado dentro del proceso inflamatorio del acné. Por eso es que eso justifica el uso de tetraciclinas en el tratamiento del acné por largo tiempo, ¿sí? Ok, doctora, Bien, gracias. muy bien. Entonces, luego cuando ya tenemos toda la parte de la área estructural de la piel. Entonces, luego tenemos, cuando evaluamos un paciente, tenemos que tener en cuenta, como en toda la medicina, la historia clínica, en la cual vamos a hacer una anamnesis, antecedentes, examen físico, un plan diagnóstico, un plan terapéutico, ¿no? En cuanto a lo que es la historia, siempre cuando uno hace la historia, primero empezamos con el inicio, la forma de inicio de la enfermedad. Hay enfermedades que tienen un inicio agudo, hay otras enfermedades que tienen un curso crónico. Por ejemplo, si hablamos de una celulitis y un eritema multiforme, generalmente el tiempo de evolución 7 a 10 días, ¿no? Si hablamos de formas crónicas como psoriasis, vitíligo, el paciente va a demorar un poco más en llegar, y el tiempo pues va a ser 2, 3 meses, ¿no?
La duración es importante ver el curso de la enfermedad. ¿Es la primera vez que lo tiene o antes ya lo ha tenido? ¿Recurre en qué circunstancias? Por ejemplo, pacientes con herpes, generalmente lo tienen un tiempo, luego se va, se autolimita y luego vuelve a salir, ¿no? Y persistente, pues que hay entidades que persisten, ¿no? No han variado en el tiempo, no han desaparecido, más bien se han aumentado o han persistido. Distribución, en dermato es muy importante tener en cuenta la distribución, en qué zona está, hasta dónde se extiende, solamente está localizado. Y ver, ¿no? En qué partes está más, está en zonas expuestas al sol, en zonas fotocubiertas, ¿no? También ver si predomina en zona de pliegues, ¿no? O si está en zonas seborreicas, ¿no? Además, ver si el paciente presenta también picazón o no pica, si hay dolor o no hay dolor, lo que acompaña las lesiones, si hay síntomas sistémicos o no, por ejemplo, si es que tiene fiebre o no tiene fiebre, si hay comorbilidades como por ejemplo diabetes o hay enfermedades que son propias de algunas comorbilidades como la necrobiosis lipoídica, por ejemplo, ¿no? Indagar bastante. Hoy la historia de exposición a drogas o medicamentos, ¿no? O en qué trabaja el paciente. Si tengo una paciente con una dermatitis de contacto en manos, también indagaré pues qué es lo que hace, se moja mucho las manos, qué es lo que agarra, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces, eso como parte de todo el historial clínico, ¿no? De la anamnesis. Ahora, cuando ya vamos nosotros al examen físico, básicamente las lesiones que vemos en piel las clasificamos en lesiones primarias y secundarias. Las lesiones secundarias son las que resultan de la modificación de la lesión primaria. Por ejemplo, si primero salió una ampolla y luego la ampollita se reventó y ya no en cuenta que la mayoría de las enfermedades empieza. Mi, un ratito, chicos, perdón. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una lesión, la mácula. O sea, ustedes cuando ven un paciente y lo evalúan, están mirando la piel para que no se pierdan. Lo primero que tienen que hacer es, bueno, cuando estén con el paciente ahí, quizás, o si ven la foto, imaginar mis ojos y yo afectada de la piel, elevado o no voy a notar cambio en la superficie. Si yo ya siento que hay algo elevado, cambio en la superficie, ya eso deja de ser una mácula. O sea, la mácula o mancha solamente es un cambio del color y dependiendo del tamaño, puede ser o mácula o puede ser mancha. Mácula menos de 1 centímetro, mancha más de 1 centímetro, pero no hay cambio en la superficie, no hay elevación ni depresión en esa zona, ¿me entienden? Luego existen múltiples formas de mancha, por ejemplo, si es una mancha marrón, hiperpigmentada en un paciente mayor en zonas fotoexpuestas, se tratará como en el caso de la imagen derecha de un léntigo, ¿no? Si es un paciente que tiene máculas y eritematosas, pero también pústulas, y nos tenemos el antecedente que está tomando corticoides, está en la zona de la espalda, entonces diremos que es una reacción aneiforme por corticoides, ¿no? O como por esta donde vemos manchas acrómicas porque no tiene nada color y esa es la denominación para vitíligo. Diríamos que se trata de vitíligo, ¿no?
Entonces, hasta ahí son manchas, no hay cambio en la elevación ni de presión, solamente es cambio en el color. Cuando ya ustedes hacen, tocan y sueltan elevado, entonces dicen, ah, no, ya, eso ya no es una mácula. Entonces, si ustedes sienten ya elevación, entonces, bueno, ahí tienen que observar y ver, ¿no? Bueno, si es una lesión menos de 1 centímetro pequeñita, dirán que es una pápula, pero si es una lesión que es más de 1 centímetro, dirán que es una placa. ¿Estamos de acuerdo? En la placa predomina la extensión sobre la elevación. Ahora, también cuando veamos las pápulas, tenemos que describir no solamente que hay pápulas, sino a ver qué color tiene, qué forma tiene, está solita, están múltiples, dónde están distribuidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren acá ejemplos de pápulas en el paciente que está ahí. Son pápulas normocrómicas, el centro se está deprimido, ¿no? Entonces le llevamos que tiene aspecto de lesiones de molusco-like, se parece al molusco, pero se trata de un paciente, hay que ver el contexto 4 bajo, que tiene además cefalea intensa y además lesiones. Entonces, ¿qué pasaba con este paciente? Tenía una criptococosis a nivel cerebral, o sea, una meningoencefalitis por criptococo, y también estaba haciendo este criptococo en piel, o sea, eso es un paciente que tiene una criptococosis cutánea, no es un molusco, se parecen las lesiones al molusco, pero no lo es. Por eso es que le llamamos que es un síndrome de molusco-like, y buscaremos qué entidades me dan lesiones parecidas al molusco contagioso, que es por un virus frecuente en niños. Molusco contagioso es lo de la derecha abajo, por ejemplo, que es frecuente en niños que tienen piel seca, ¿no? Y que el manejo no requiere más que un curetaje o a veces observación. Sin embargo, hay lesiones o hay enfermedades en la piel que se parecen, que pueden decir, bueno, esto parece un molusco, pero no es. Entonces uno tiene que ver el contexto clínico, ¿me entienden? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por eso les decía, por ejemplo, acá en la imagen de la derecha, vemos que son 2 papulitas que son rojas de aspecto vascular. Pero ¿qué diferencia hay entre la de arriba y la de abajo? Que la de arriba tiene como costras en su superficie, la de abajo es totalmente lisa. ¿Qué nos dice indirectamente esas costras? Que probablemente cuando se roza, cuando se frota, se sangra, ¿no? Y la de arriba también está en una zona acral, en el dedo, la de abajo no. Entonces, la de arriba es un granuloma piógeno. Y si uno le pregunta, ¿sangra? Sí, cuando lo rozan sangra. Entonces, ¿desde cuándo lo tiene? Hace un mes. Y el de abajo es un lunar que siempre lo he tenido. Entonces, no sangra, ¿no? No tiene costras, está liso. Entonces, la historia es importante para yo diferenciar uno del otro. Igual pueden haber pápulas de aspecto vascular, violáceo, hiperpigmentado. La placa predomina la extensión sobre la lesión. Acá vemos ejemplos de placas en el lado izquierdo. La típica placa de psoriasis que es roja, con escama gruesa, bien delimitada en zona de codo, ¿correcto? O de pronto las del lado derecho, donde vemos que la placa rosadita tiene una escama fina, superficial, a diferencia de la izquierda que es una escama gruesa, ¿no? Acá vemos que hay otros ejemplos de lesiones como líquen plano, ¿no? Que son pápulas muy pruriginosas o en sífilis secundaria también, ¿no? Y, por ejemplo, acá, ¿qué detalle tengo que tener en cuenta de esta plaquita de la imagen superior derecha? Que el borde es festoneadito, como ondulado, ¿no? Y eso es muy típico de las tiñas corporis, ¿no? Otra lesión elevada son los nódulos. Los nódulos son lesiones elevadas, pero que tienen más un crecimiento vertical sobre el crecimiento horizontal y miden más de 1 centímetro, ¿no? Los nódulos pueden ser de tipo rosados, con telangiectasias en su superficie, como en un carcinoma vasocelular, y en la derecha con un centro ulcerado como un carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces tenemos ahí que van a haber nódulos de todos los colores y tamaños, ¿no? Las pústulas van a ser lesiones también elevadas, pero que tienen un contenido inflamatorio, como ustedes pueden ver ahí. Y algo que tienen que saber es que las pústulas, cuando yo veo una pústula, que es una colección de pus, de polimorfonucleares, no necesariamente digo que es igual a infección, ¿no? Las pústulas pueden ser por infecciones bacterianas, virales, hongos, ¿no? Cualquiera de las 3 opciones. Pueden ser infecciosas, ¿no? Y dentro de las infecciosas pensaré
es bacteriano, como por ejemplo una pustulosis séptica por Staphylococcus aureus, es viral, la varicela también me da pústulas, por ejemplo, o es micótico, cándida me da pústulas también. Entonces, cuando vemos pústulas, no digamos igual a antibiótico, ¿no? Y también hay pústulas que no son infecciosas, como por ejemplo la que está asociada a psoriasis pustulosa, ¿no? O también hay una forma de reacción adversa a medicamentos, AGEP se llama, pustulosis exantemática generalizada aguda, ¿no? Entonces son pústulas que no necesariamente están asociadas a infección y no necesitan sí o sí antibióticos. La vesícula también es una lesión elevada como la pústula, pero que el contenido es líquido, totalmente líquido, claro, y mide menos de 1 centímetro. Acá ejemplos de vesículas donde yo tengo que describir, ¿no? Observo vesículas que tienen un contenido líquido, pero un poco amarillo, turbio, que tienen una base eritematosa, que tienden a agruparse y están distribuidas sobre un determinado dermatoma, que se tienden a agrupar como en racimos, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo. Acá hay un grupito, acá hay otro grupito, acá hay otro grupito, y al final todas están en un segmento. Entonces, todas esas consideraciones tengo que evaluar. Luego veo, esta es una lesión más tamaño, una ampolla, mide más de 1 centímetro, también tiene la misma definición de vesícula, ¿no? Más grande. Luego tenemos la roncha o abón, que esa es una lesión importante y única y representativa específica de la urticaria. Tener en cuenta que la historia de una roncha es que es evanescente, es que decir que dura menos de 24 horas, dura horas y se desaparece, va y viene, va y viene. Entonces es muy típica de urticaria, ¿no? Como vemos acá. Y los tumores, pues son lesiones más grandes, ¿no? Que tienen un poco más de profundidad y que a veces, pues ya representan otro tipo de entidades. La lesión secundaria era el resultado de la evolución de una lesión primaria, como ustedes pueden ver. Escamas, las escamas son producto de la proliferación de queratinocitos. Por ejemplo, en psoriasis hay una proliferación elevada de queratinocitos y esto hace que se forme el estrato córneo grueso en la superficie y se vea blanco, nacarado, ¿no? Entonces, como ven acá en el lado izquierdo abajo, ¿no? Ven pápulas y placas con una escama gruesa que le da un color blanquecino. O en el centro vemos que son placas rosadas que tienen una escama fina. Luego tenemos la costra. La costra ya son lesiones que son elevadas, pero resultan de la desecación de un determinado fluido, ¿no? Son costras amarillas, pueden ser, como vemos acá, melicéricas, se denomina cuando son amarillas y están asociadas a procesos de impetiginización por una bacteria que es Staphylococcus aureus. Si mi paciente ha tenido una lesión sangrante y la sangre se ha secado, entonces me dan costras negras, ¿no? Entonces va a depender del fluido que se secó para decir el color o el aspecto de la costra, ¿no? Luego tenemos las erosiones que son producto de la pérdida de la continuidad de la epidermis. Cuando esa pérdida de la continuidad es superficial y no llega más allá, no llega más allá de la membrana basal que está acá en las papilas, entonces eso es una erosión y no me va a dejar cicatriz. En cambio, cuando la lesión es más profunda y atraviesa la membrana basal, sí me deja cicatriz. Como vemos acá, son lesiones más profundas, ¿no? La fisura es producto de cuando la piel se hace gruesa, entonces se parte, por decirlo así, es la pérdida de continuidad lineal en una determinada superficie, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. La atrofia resulta de la pérdida de tejido conectivo y es la depresión, es una zona deprimida. Si yo palpo, voy a sentir que la piel en esa zona está más delgadita o está hundida, ¿no? Acá entidades que me dan atrofia, micosis fungoide, como un linfoma cutáneo en el lado izquierdo, o líquen esclerotrófico genital, como vemos en la zona del glande y en la zona de la vagina, ¿no? De la vulva. La cicatriz es producto de la proliferación de una determinada sustancia, ¿no? Y esta puede ser hipertrófica o atrófica, ¿no? Esta cicatriz, como vemos acá, es producto de que el fibroblasto produce demasiado colágeno. Cuando la cicatriz ya se va más allá de las líneas normales, de los límites de la lesión, se forman estas lesiones nodulares, tumorales de superficie lisa, que son los queloides. Pero cuando se limitan solamente, como en la imagen derecha abajo, a la zona de la herida, entonces decimos que es una cicatriz hipertrófica.
La distribución topográfica que les decía es importante tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la dermatitis seborreica tiene distribución en cara, zonas T, pecho y espalda. Pénfigo seborreico también tiene esa distribución. Psoriasis, codos, rodillas, zonas extensoras, ¿no? Entonces, dependiendo de la entidad es la distribución. También la agrupación, ¿no? Como ejemplo, hablamos de un patrón de agrupamiento o patrón herpetiforme, donde son así como racimitos que se juntan. Patrón zosteriforme, donde tienen la distribución en un dermatoma, ¿no? Patrón lineal, patrón anular, ¿no? Y signos clínicos que a veces vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el signo de Darier, que consiste en que uno frota sobre la piel y se activan los mastocitos, liberan histamina y se producen estas como aspecto de ronchas y son típicos de las mastocitosis. El del rocío sangrante, tener en cuenta que las placas de psoriasis son muy vascularizadas y al raspar la zona de la superficie, entonces vamos a ver abajo la presencia de estos vasos dilatados. El fenómeno de Kepner, en el cual hay una aparición de lesiones en zonas donde hubo traumatismos y se van a dar en ciertas enfermedades como psoriasis, verrugas, por ejemplo. El signo de Nikolsky, que consiste en, digamos que nos representa una fragilidad de la epidermis, ¿no? Entonces va a estar en ciertas entidades como pénfigo, como necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de piel escaldada estafilocócica. Y yo al tocar con mi dedo sobre una determinada zona, esa piel se va a desprender fácil, ¿no? Que usamos métodos diagnósticos, antiguamente se usaba la lupa, hoy en día tenemos el dermatoscopio, que es como el estetoscopio del internista, en el cual nos va a permitir observar las características a detalle de ciertas entidades. La diescopía, que nos sirve para definir si una lesión es de aspecto vascular o no. La luz de Good, ¿no? Que nos va a permitir identificar ciertas lesiones, sobre todo vitíligo, eritrasma, ¿no? Como vemos acá. Y cuando tenemos un estudio directo de piel, bueno, vamos a hacer un extendido, ¿no? Para identificar si hay estas estructuras como, por ejemplo, en hongos. En acarosis no sirve. Se hace, sí, pero no tiene muy buena sensibilidad. Entonces, cuando ustedes tienen un diagnóstico clínico de acarosis, eso prima. No sirve pedirle un extendido y no nos debemos dejarnos llevar de un resultado de extendido, ¿no? El test de SAN, que es un citodiagnóstico sencillo de realizar, en la cual vamos a ver, por ejemplo, en el caso del herpes, la presencia de estas células multinucleadas agrupadas, ¿no? Y las biopsias que las realizamos cuando tenemos duda del diagnóstico, entonces tenemos que hacer biopsias en las cuales pueden ser en afeitado, en punch, en excisionales, dependiendo en verdad del tipo de patología que yo estoy sospechando en el diagnóstico. Y la inmunofluorescencia que nos va a permitir distinguir los depósitos de inmunoglobulina, en qué nivel se encuentran depositados, en nivel intraepidérmico o dermoepidérmico, dependiendo del tipo de inmunoglobulinas, ya sea de tipo IgA, ya sea de complemento, voy a hacer el diagnóstico de la entidad, ¿no? Entonces, esto es algo que también se complementa, sobre todo para enfermedades autoinmunes, ampollares, ¿no? O lupus, por ejemplo, ¿no? Entonces, chicos, eso es en cuanto a todo lo que es la semiología, que ustedes lo tienen que tener muy clarito para empezar a desarrollar más adelante las diferentes entidades dermatológicas, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro? Adriana Celi, te escuchamos. Buenos días, ¿sí me logro escuchar? Sí, sí te escucho. Ya, bueno, una pregunta, en el caso de pacientes pediátricos donde aparezcan, por ejemplo, las manchas blancas, ¿también se pensaría en vitiligo en esa edad? Bueno, Depende del tipo de mancha. O sea, sí, el vitiligo también se va a dar en niños. Hay manchas hipopigmentadas, por ejemplo, si hay manchas hipopigmentadas en cara y es una paciente que la mamá le pone jabón en la cara, que tiene piel seca, se expone al sol, no usa sombrero, no usa bloqueador, lo más probable que por esa historia, por el tipo de mancha hipopigmentada, dependiendo de cómo son los bordes, de dónde está localizado, si está enfrente, en mejilla, podría ser una pitiriasis alba, que es por piel seca, podría ser pitiriasis versicolor si es el contexto clínico diferente, es un paciente que suda mucho, las lesiones son sobre todo en la zona de la frente, preauricular, pecho, espalda.
adolescente, ¿no? Entonces que de repente hace deporte, no se cambia rápido la ropa. Entonces todas esas son condiciones para pitiriasis versicolor, ¿no? Y, y bueno, si es un pacientito pequeño que tiene manchas acrómicas, que no tiene nada de color, que de fondo hay un problema psicológico, emocional, disfunción familiar, ¿no? Entonces yo podría pensar en vitíligo también. O sea, va a depender. Lo que sí tienen que saber es que el vitíligo, la mancha es totalmente acrómica, no tiene nada de color. A diferencia de la pitiriasis alba o versicolor, donde si bien son hipopigmentados, ha perdido intensidad del color, sí hay color en la piel, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en los lactantes, si es que es, no sé, una mancha acrómica, por ejemplo, igual se tendría que pensar, ¿no? En lactantes más difícil, en lactantes pensaríamos más en un nebus, un lunar acrómico o hipopigmentado, ¿no? Pero también hay que evaluar la lesión, ¿no? Ah, ya, doctora, gracias. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Doctora, hay manos levantadas. Ah, ya, pero ¿se les quedó levantadas o quieren preguntar Diana, Antonella, Ángel Castañeda, Abigail Cueva? Sí, doctora, más que una pregunta, quería ver si podía repetir la diferencia entre la lesión por molusco like y la de molusco normal. Es que mi internet estuvo inestable en ese momento. La pápula. Claro, cuando hay una pápula con una depresión central es una lesión, digamos, que se parece al molusco. No podemos decir de frente es molusco contagioso. Ahora, si esa lesión, el contexto clínico es súper importante, es en un niño pequeño que tiene piel seca, es probable que se trate de un molusco contagioso. Si esa lesión es en un adulto, está diseminada y el contexto clínico es de una inmunosupresión, de una meningoencefalitis por criptococo, diremos que es digamos que es una criptococosis cutánea, ¿no? Lesiones molusculares me dan histoplasmosis también, que son micosis sistémicas, histoplasmosis, criptococosis, también da, como hemos visto, esporotricosis, también da lesiones molusculares, la infección por un hongo, Penicillium marnefai, también da. Entonces, esas son entidades que me dan molusculares. Estoy bien, ¿Sí? doctora. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Yo, doctora, Sí, dame. este, bueno, en lo que estaba leyendo respecto a dermatitis, o sea, había una parte que decía que estaba relacionado con más atopías, ¿no? Con rinitis y asma, o sea, pero, o sea, mi pregunta va en si siempre tenemos que preguntar nosotros en la historia clínica por otras atopías o cuando sospechemos de una entidad en, en específico. Claro, si yo estoy sospechando, va a depender mucho. O sea, cuando ustedes también más adelante o hagan su historial clínico, no van a preguntar todos los antecedentes al paciente, ¿no? Van a preguntar dependiendo de dónde están dirigiendo su diagnóstico. Si yo tengo un niño que tiene prurito, que las lesiones son en zonas extensoras, y que estoy pensando en una dermatitis atópica, entonces preguntaré en el antecedente si hay, porque uno de los criterios mayores para dermatitis atópica es el antecedente de asma bronquial o rinitis alérgica o misma dermatitis atópica en su familia o en él mismo. Entonces, en ese sentido yo pregunto, ¿no? O sea, voy a preguntar el antecedente dependiendo de dónde está dirigido mi diagnóstico, ¿no? Si yo estoy pensando, no sé, en una carosis, no preguntaré generalmente antecedente de atopía, ¿no? Preguntaré pues si a la mamá también le pica, si al hermanito también le pica, si le han salido lesiones, ¿no? Entonces, vamos a preguntar según el diagnóstico al que estoy pensando, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctora, soy Abigail. Quería preguntar con respecto al tumor. ¿Existe como que alguna medida a partir del cual digamos de que es tumor y ya no una mácula, por ejemplo? Más o menos 3 centímetros.
¿no? O sea, es una lesión grande que tiene ya compromiso a nivel profundo, a nivel extensión y profundidad, ¿no? Superficial como profundidad. Son lesiones más grandes que ya producen alteración de las estructuras adyacentes, ¿no? Ya, doctora, gracias. Ujú. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, doctora, buenos días. Soy Mari Carmen. Yo tenía una duda con respecto a las fotodermatitis. Mi pregunta era sobre todo, por ejemplo, cuando se da pues el diagnóstico de fotodermatitis, sabemos que Ujú, son manchas que salen en la piel, ¿no? Pero una vez ujú. inició el tratamiento, ¿cuánto tiempo demora para que puedan eliminarse esas manchas? Y si esto persiste, ¿cuál es la terapia a seguir? Bueno, cuando ya hagamos el tema ese de fotodermatitis, si es que está, ahí se explicará a detalle, pero las fotodermatitis es una enfermedad en la piel autoinmune que tiene mucha carga genética y se va a pues dar en zonas fotoexpuestas, ¿no? Cara, pecho, el dorso de antebrazos. Y en verdad es algo como que tener, no sé, hipertensión, diabetes, que el paciente siempre tiene que estar protegiéndose del sol, bloqueador, o a veces si no se logra controlar con eso, ya se utilizan otros tratamientos, ¿no? En el contexto que se trate de una fotodermatitis como prurigo actínico, como erupción polimorfa solar, que son entidades que solamente están asociadas, digamos, a una enfermedad en la piel, ¿no? Pero hay también fotodermatitis que son secundarias o que forman parte de otro espectro. Por ejemplo, un paciente con dermatomiositis, que es una enfermedad autoinmune, va a tener fotodermatitis, ¿no? Un paciente con lupus va a tener cierta fotosensibilidad también. Y en ese caso, pues va a depender el manejo, el tratamiento o el límite de las lesiones va a depender del control de la enfermedad de fondo, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, chicos? Bueno, si está todo claro, damos por finalizada la clase de hoy y en la noche vemos la parte práctica de que envió con su compañera los casitos para que los vayan desarrollando, en el cual básicamente todos tienen que conocer todos los casos y al azar voy llamando para que participen en la descripción de las lesiones primarias, secundarias, todo lo que puedan describir e incluso agrupar en un diagnóstico sindrómico y plantearse diagnósticos presuntivos, ¿no? Hasta ahí vamos a llegar hoy día en la práctica, ¿sí? Doctora, una consulta con respecto al trabajo de hoy en la noche, ¿cierto? De 8 a 10 de la noche. Sí. Y podemos desarrollar los casos de manera grupal, pero al momento de que usted pues va llamando de manera individual, ¿no? Exacto, La sí. bibliografía base que usted nos recomienda para el día de hoy, Fitzpatrick, para todo lean Fitzpatrick. ya. Está bien, doctora. Entonces, si le hablé por WhatsApp, me los manda los casos para yo reenviar a mis compañeros y puede resolverlos, ¿no? Correcto, así es, estamos de acuerdo. Muy bien, chicos, entonces damos por finalizada la clase de hoy, nos vemos en la noche. Hasta luego, chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora, Hasta gracias. luego, doctora, gracias. Doctora.